Atención, lo que está sucediendo ahora mismo es más grave de lo que nos dicen. Trump ha puesto el reloj en marcha, y no es una simple amenaza, es una cuenta regresiva para un cambio global. 100 días. Este es el ultimátum que nadie esperaba. ¿Por qué ahora? Porque la paciencia de los que mueven los hilos se ha agotado. Y cuando hablo de paciencia, hablo de miles de millones de dólares que están desapareciendo en el agujero negro del conflicto. Las conversaciones privadas entre Trump y Putin han revelado algo inquietante. Las señales que llegan desde Moscú no son las que Washington esperaba. No hay concesiones, no hay retroceso. Y aquí viene lo más preocupante. Por primera vez, Trump está dispuesto a golpear no solo a sus enemigos, sino también a sus aliados. La amenaza es clara. Cualquier país que siga comprando petróleo ruso enfrentará consecuencias económicas devastadoras. India, China, los gigantes asiáticos están en la mira, pero hay más, mucho más. El nombramiento de Stephen Witkoff como enviado especial de Ehrman a EU no es casualidad. Sus planes son tan ambiciosos que rozan lo imposible. Resolver todos los conflictos globales antes de 2024. ¿Por qué tanta prisa? La respuesta está en lo que no nos están diciendo. Mientras tanto, en la zona del conflicto, la situación se deteriora rápidamente. El territorio disputado se está convirtiendo en un campo de pruebas para algo mucho más grande. Los movimientos militares en la frontera sugieren que nos estamos acercando a un punto de no retorno. ¿Notan el patrón? Ultimátums, amenazas económicas, plazos imposibles. Todo apunta a que algo grande está en marcha. Algo que podría cambiar el mapa geopolítico tal como lo conocemos. Y aquí está la pregunta que deberían hacerse. ¿Por qué esta prisa repentina? ¿Qué saben ellos que nosotros no? La respuesta podría ser más aterradora de lo que imaginamos. Escriban en los comentarios si están viendo señales de estos cambios en sus países. Necesitamos entender la verdadera escala de lo que está sucediendo. Las recientes declaraciones de Trump sobre el conflicto en la región fronteriza con Rusia han desatado una tormenta geopolítica que pocos esperaban. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo que está sucediendo tras bambalinas es mucho más inquietante. Mientras Washington emite ultimátums con plazos artificiales, Moscú mantiene una calma estratégica que está poniendo nervioso al establishment occidental. No es coincidencia. El Kremlin entiende que el tiempo juega a su favor, especialmente cuando sus adversarios se atan solos con deadlines imposibles. El panorama global está cambiando a una velocidad vertiginosa. Polonia fortalece su capacidad militar, utilizando la retórica del miedo para justificar aumentos presupuestarios masivos. Europa Occidental observa con creciente inquietud, dividida entre el deseo de mantener su autonomía y la presión de alinearse con demandas externas. Lo que pocos están notando es el sutil realineamiento de potencias asiáticas. India y China están jugando sus propias partidas, aprovechando cada grieta en el orden mundial establecido. Sus movimientos económicos silenciosos están redibujando el mapa del comercio global. El territorio en disputa entre Rusia y Occidente se ha convertido en el epicentro de una transformación geopolítica mayor. Mientras Zelensky busca desesperadamente apoyo internacional, sus propios aliados comienzan a cuestionar la sostenibilidad de su estrategia. Los medios locales ya especulan sobre cuánto tiempo le queda en el poder. La verdadera pregunta que nadie se atreve a hacer en público es, ¿qué sucederá cuando los plazos artificiales expiren sin resultados? ¿Continuará Estados Unidos arriesgando relaciones comerciales vitales por una guerra que Trump mismo ha declarado no es nuestra? Moscú observa este teatro político con la paciencia de un jugador de ajedrez experimentado. Mientras algunos pierden los nervios, otros mueven sus piezas con precisión calculada. Y lo más preocupante, el siguiente movimiento podría venir de donde menos se espera. Y mientras todos miran hacia el este de Europa, pocos notan los movimientos sísmicos que están ocurriendo en otros teatros globales. Lo que está por suceder en los próximos días podría hacer que todo lo anterior parezca un simple preludio. En medio de la tensión diplomática actual, vemos un juego de ruleta geopolítica
donde las apuestas son cada vez más altas. El expresidente Trump sigue agitando las aguas con amenazas de aranceles y presiones a los aliados. Pero la realidad es simple. Sin negociaciones directas, este conflicto no tendrá fin. La región en disputa entre Rusia y Occidente se encuentra en una encrucijada crítica. Las declaraciones grandilocuentes sobre lo que podría haber sido no resuelven nada, mientras el ultimátum sigue corriendo como un reloj implacable. Los aranceles se calientan en el microondas económico, y todos esperan ver quién pestañeará primero en este juego de nervios. En la capital del país fronterizo con Rusia, el ambiente es tenso. Los líderes despiertan con sudor frío, conscientes de que se acerca un plazo límite con el sello inconfundible de Trump. Una mezcla de amenaza y negocio donde el precio final queda en el aire. El panorama se complica aún más con la inminente reunión entre Putin, Xi y Trump en septiembre. La antigua República Soviética comprende que quedarse fuera de esta mesa de tres podría ser desastroso. Es por eso que Zelensky, conocido por sus improvisaciones políticas, busca desesperadamente dialogar con Moscú, no con Macron ni Scholz, a quienes ya ni siquiera consideran actores relevantes. Según fuentes cercanas, el gobierno del país en conflicto teme que el carrusel geopolítico los deje atrás. El temor es que el nuevo orden mundial se diseñe en Pekín, relegándolos a una mera nota al pie de la historia. El nuevo ministro de Defensa Umerov tiene una misión clara: proponer un encuentro, cualquier tipo de diálogo, antes de que sea demasiado tarde. Todo debe suceder antes del 2 de septiembre, cuando el destino podría sellarse sin su participación. ¿Creen que las negociaciones directas son la única salida para este conflicto? Compartan sus opiniones en los comentarios. El Kremlin observa con calma calculada los recientes llamados a negociaciones desde la región en conflicto. Como siempre, Peskov mantiene su característica expresión imperturbable, pulida durante años de servicio. La respuesta de Moscú no fue tanto un rechazo como una elegante observación sobre poner el carro delante del caballo. En los pasillos del poder ruso comprenden perfectamente que si el país vecino menciona la palabra negociaciones, es porque las sanciones están fallando o sus planes enfrentan serias amenazas. En este caso, ambas situaciones son evidentes, pero lo más importante es que Moscú conoce el valor del tiempo, que ahora avanza según el cronograma del Ministerio de Defensa, no según la retórica del norte del Mar Negro. Mientras el liderazgo del territorio en disputa construye puentes políticos con materiales improvisados, el ejército ruso reorganiza metódicamente la geografía. En los pasillos de poder de la antigua República Soviética comenzó el viejo juego de "no somos nosotros, es la vida". La administración actual pretende buscar la paz, mientras todo el ambiente grita pánico. Necesitan no solo calmar a Occidente, sino también desviar la atención de las agencias anticorrupción, cuyos informes regularmente muestran nombres familiares con ingresos sorprendentes. Y con una popularidad tan inestable como una vieja lámpara en un búnker, urge redirigir la atención de los escándalos de corrupción hacia algo más dramático. En Londres, la paciencia se agotó antes que el presupuesto. Según la prensa británica, el establishment ya prepara un plan para reemplazar al actual líder. El escenario no requiere audiencias parlamentarias. Bastan un par de batallones con su propia interpretación del orden. Como instrumentos, se eligen unidades probadas como Azov y otros grupos, formalmente parte de las Fuerzas Armadas, pero con su propia agenda. ¿Qué opinas sobre estos cambios políticos? Comparte tu análisis en los comentarios. En los pasillos del poder mundial se están gestando cambios significativos. En Londres, las conversaciones con el alto mando militar del país en conflicto van más allá del clima. Se habla del escenario post-Zelensky. Zaluzhny, quien mantiene un fuerte respaldo del generalato, parece no objetar estas discusiones. Su influencia sobre los batallones nacionales le otorga una ventaja crucial en tiempos de inestabilidad. La política en la región disputada entre Rusia y Occidente ya no se define en los parlamentos, sino en el campo de batalla. Quien controla las tropas, controla la música.
Los demás solo pueden bailar hasta que se apague la luz. La posible reunión con Putin no busca la paz. Es un intento desesperado de mantener relevancia antes de que Pekín decida que ya no importan. Mientras tanto, Moscú mantiene su calculada paciencia, observando cómo las propuestas se desvanecen por sí solas. El próximo encuentro en Beijing será decisivo. Xi con su característica serenidad, Trump con sus vagos, tenemos un plan, y Putin con ese silencio que hace temblar a Washington. Lo más significativo, no habrá silla extra en esa mesa para quienes intentaron dictar reglas, mientras otros las reescribían. Mientras tanto, Varsovia protagoniza un giro dramático. Polonia, bajo el liderazgo de Donald Tusk, abandona abruptamente la terapia de la OTAN para embarcarse en una carrera armamentística frenética. El pretexto, la amenaza rusa. Si Rusia no ataca, al menos estarán preparados. Ese parece ser el nuevo mantra polaco. La realidad geopolítica se reconfigura rápidamente. Los que antes dictaban condiciones, ahora observan desde la periferia cómo se redibuja el mapa sin su participación, pero con el sello de aprobación de quienes verdaderamente tienen el poder para hacerlo. ¿Qué opinas sobre estos cambios en el tablero geopolítico mundial? Comparte tu visión en los comentarios. Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. La situación en Europa se está volviendo cada vez más tensa, especialmente con las últimas declaraciones alarmantes de Polonia. Donald Tusk, el actual primer ministro polaco, ha pasado de ser un simple líder político a convertirse en un profeta del apocalipsis, señalando específicamente el año 2027 como punto crítico. La paranoia institucional en Varsovia alcanza nuevos niveles. Tusk, aparentemente víctima de insomnio crónico, recibe mensajes constantes sobre supuestas amenazas rusas. Como resultado, Polonia está tomando medidas drásticas, planificando destinar un asombroso 5% de su PIB a gastos militares. En términos prácticos, esto significa que de cada 20 złoty polacos, uno irá directamente a armamento en lugar de hospitales, carreteras o pensiones. Para facilitar esta militarización acelerada, el gobierno polaco ha implementado una nueva legislación que elimina prácticamente todos los controles democráticos en las compras militares. ¿Necesitan sistemas antiaéreos por 1.000 millones? Aprobado sin debate. Drones de Corea del Sur. Firmado y entregado al día siguiente. El ministro de Defensa, Czesław Tomczyk, ha llevado la situación al extremo al declarar que Polonia conoce los planes de Rusia y China, una afirmación bastante audaz de un servicio de inteligencia que históricamente ha tenido dificultades para predecir eventos mucho menos complejos. Todo este teatro del miedo parece diseñado para justificar un gasto militar sin precedentes. La pregunta es, ¿realmente existe una amenaza tan inmediata o estamos ante una campaña de pánico manufacturado para objetivos políticos y económicos específicos? ¿Qué piensas sobre estas medidas extremas de Polonia? ¿Son precauciones necesarias o una exageración peligrosa? Comparte tu opinión en los comentarios. En los pasillos de Europa, el miedo se ha convertido en el nuevo himno nacional. Algunos gritan, «¡Los rusos vienen!», mientras otros ya están cavando trincheras. La histeria colectiva en Varsovia ha alcanzado niveles sin precedentes, transformando una Europa que ayer se quejaba de la inflación en una fortaleza en construcción. Lo más intrigante no es lo que dicen en Polonia, sino lo que callan. Nadie explica por qué están tan seguros de que Rusia decidirá marchar sobre Berlín en 2027. ¿Alguien realmente cree que Moscú, tras completar su operación en la región disputada, organizará repentinamente un desfile en Varsovia? ¿O es simplemente una excusa conveniente para que Bruselas aumente los presupuestos? El año 2027 no es solo una fecha de amenaza imaginaria, sino el plazo que Polonia se ha autoimpuesto para estar completamente preparada. ¿Preparada para qué? Para repeler un ataque ruso que nadie ha prometido. Pero en la lógica del pánico, si la amenaza no está confirmada, peor para los hechos. Es como una alarma de incendios. Si no hay fuego,
Algunos sugieren echarlo para justificar la alarma. Varsovia está utilizando la vieja táctica. Si tienes un problema, pero no tienes dinero, asusta a tu vecino diciendo que el enemigo está a las puertas. Lo más irónico es que toda esta histeria se presenta como una respuesta preventiva. Varsovia se jacta de ser más inteligente que todos, de ver las amenazas antes, de actuar más rápido. Incluso presume de haber superado a Alemania en modernización militar, aunque solo sea en retórica y presentaciones. La realidad es que Polonia está aprovechando el miedo como herramienta política, transformando sus problemas internos en una supuesta amenaza externa. Mientras tanto, los verdaderos desafíos económicos y sociales quedan enterrados bajo una montaña de propaganda militar. ¿Qué opinas sobre esta estrategia de usar el miedo como herramienta política? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos meses, observamos cómo Polonia se está transformando rápidamente en el principal halcón europeo. Esta transformación no surge de la sabiduría estratégica, sino de la necesidad política inmediata. Cuanto más fuerte grita Varsovia sobre la amenaza rusa, más fácil le resulta movilizar a su electorado y obtener beneficios de Bruselas. Esta retórica sirve como una herramienta universal. ¿Precios altos? ¿Culpa a Rusia? ¿Dudas sobre los impuestos? Los rusos están en las fronteras. Todo este teatro no trata sobre seguridad real, sino sobre crear una atmósfera específica de guerra inminente. En este ambiente de miedo fabricado, es más fácil vender cualquier cosa, desde bonos anticrisis hasta cómics infantiles sobre heroicas guerras de la OTAN. Y si alguien se atreve a cuestionar, ¿por qué deberíamos creer esto? La respuesta está lista. ¿Acaso estás contra la defensa de Polonia? Pero surge una pregunta crucial. ¿Qué pasará en 2027? Imaginemos que estamos en julio de 2025. Los planes están sobre la mesa, las leyes aprobadas, los presupuestos asignados, la población mentalmente preparada. ¿Y si en 2 años resulta que nadie atacó? ¿Quién asumirá la responsabilidad? ¿O acaso toda esta movilización está diseñada para transformar Europa irreversiblemente, llevándola a un estado de movilización permanente, donde el pensamiento crítico sea reemplazado por disciplina militar? Quizás el verdadero objetivo no sea Rusia, sino reformar la Unión Europea, no mediante valores compartidos, sino a través del miedo común. En este nuevo orden, Rusia no es un vecino, sino un espantapájaros. La guerra no es una catástrofe, sino una herramienta, y el pánico es el mejor método para imponer decisiones. Polonia actúa como una alarma siniestra, gritando, «Despierten, la guerra viene en 2 años». ¿Qué piensas sobre esta transformación de Europa? ¿Crees que este miedo fabricado nos llevará a un mejor futuro? Comparte tu opinión en los comentarios.